Muy bien, ahí estamos. Bueno, bárbaro. Eh, Antes de entrar a lo de hoy, simplemente, bueno, esto que estábamos hablando hace un minuto, es confirmarles que, bueno, está todo en marcha para el encuentro. Todos han recibido a través de los WhatsApp de participantes, han recibido la ficha de inscripción, por si alguien quiere, para todos los que quieran sumarse al encuentro. Y saben que el único tema de problema que hay hasta el momento es el paseo justamente a Maldonado, porque creo que más o menos 2 horas después de haberlo puesto en conocimiento de todos, ya había 90 plazas ocupadas y el cupo era de 140. O sea que en las primeras horas quedó completo ese cupo. Igual los que quieran ir y no están inscritos en ese cupo que ya está completo, igual se pueden inscribir porque estamos tratando de resolver tenemos creo que en este momento unos 60 o 70 personas en lista de espera. Entonces estamos tratando de ver si podemos arreglar las cosas para que también puedan venir al paseo. El problema es el almuerzo, básicamente, ¿verdad? Porque el tema de transporte, bueno, se agregan un par de ómnibus, no pasa nada. Pero el tema es la posibilidad de poder dar almuerzo a más de 200 personas. O sea que bueno, si lo podemos arreglar, lo vamos a solucionar y esos compañeros que están en la lista de espera van a poder venir también, y si no, lamentablemente no van a poder realizar esta parte del encuentro. Pero bueno, las cosas son así y siempre pasa lo mismo, ¿verdad? Por suerte, es preferible quedarse cortos que quedarse largos. Así que bueno, en principio entonces eso está todo en funcionamiento y ya estamos a nada, 2 semanas prácticamente, 3 de iniciar el encuentro. Muy bien, volvamos ahora a lo nuestro. Estábamos viendo la semana pasada ese momento tan crucial del Islam, que es cuando desaparece Muhammad, y desaparece en circunstancias un poco imprevistas para todos, en el sentido de que no había ninguna norma ni ninguna decisión tomada para el después que Muhammad desapareciera. No se había tomado ninguna previsión respecto a la sucesión de Muhammad, y por lo tanto fueron momentos muy complejos para este Islam que apenas tenía 10 años de andadura, ¿eh? Porque recuerden que es cuando comienza la Égira, cuando se van de la Meca a Medina, que ahí comienza a conformarse la nueva sociedad islámica. Y por lo tanto, Muhammad muere a los 10 años aproximadamente, cuando todavía esa comunidad islámica y su forma política y religiosa se está concretando, ¿verdad? Todavía hay muchas cosas que no están claras, hay muchas cosas que no han sido resueltas, y por lo tanto es un periodo particularmente difícil, que justo en esos momentos, cuando todavía hay muchas resistencias internas en Arabia hacia el Islam naciente, ¿verdad? Que justo en esas circunstancias desaparezca su conductor y todo quede colgado de alguna manera. Entonces, bueno, yo voy a retomar la lectura de Robinson, donde cuenta exactamente qué sucedió en ese momento en que fallece el profeta, hasta el momento que se elige a su primer sucesor. Justamente los que van a continuar con el proyecto de Muhammad ya van a tener un nombre que es el de califas, que proviene de la palabra en árabe jalifa con J, que quiere decir seguidor, ¿verdad? O sea que es el continuador, los que van a tomar el mando del Islam a partir de Muhammad son sus seguidores, son sus califas. Y sabemos que va a haber los 4 primeros califas, que son los del núcleo más cercano. Alguien tiene el micrófono abierto, le pido que lo cierre. Acá ya lo cierro. Galaxy 14, ya está, muy bien. Estos 4 primeros califas son del núcleo próximo
a Muhammad. Recordarán que son los dos primeros son sus suegros y los dos segundos son yernos y primos de Muhammad. Así que bueno, retomemos el momento en que desaparece Muhammad, ¿verdad? Ha muerto. Recuerden que Abu Bakr, que es el que lo va a suceder en primer término, no estaba en la Meca, en Medina, perdón, cuando fallece el profeta, sino que había ido a un poblado cercano a ver a una de sus mujeres, que la tenía un poco descuidada porque tuvo que acompañar al profeta en sus últimos días. Y cuando él vuelve a Medina se encuentra con una situación compleja, y él calma las aguas y automáticamente comienza la danza de los intereses para saber quién va a suceder a Muhammad. El miedo era que todo aquello que había logrado atar Muhammad a través de pactos, como con las comunidades judías, los clanes árabes que se oponían de alguna manera a su mensaje profético, todo esto corría el riesgo de que, muerto él, todo este mundo se rebelara en contra de sus sucesores. Así que los primeros que se plantearon este tema fueron las propias tribus que antes controlaban Medina, antes de que llegara Muhammad con los Quraishíes, ¿verdad? Es decir, estos que habían sido desplazados por Muhammad fueron los primeros que se inquietaron por saber qué iba a suceder ahora que había desaparecido el profeta. Entonces acá la lectura nos dice, los medinenses, sobre todo la tribu de Jahrai, estos fueron los que se opusieron, era la tribu dominante en Medina, que se opusieron al profeta, pero que fueron desplazados por el profeta, ¿verdad? La tribu de los Jahrai sintieron que aquellos de los que siempre habían sentido celos, es decir, los emigrados quraishíes que habían venido de la Meca con Muhammad, tratarían de imponerse ahora como jefes. Es decir, ellos temían que hubiese una continuación de poder en los que habían venido con Muhammad desde la Meca. El profeta estaba muerto y ya no había ninguna razón para someterse a estos extranjeros, decían. Se reunieron entonces bajo el cobertizo de uno de sus clanes, de los Banú Saída, y discutieron firmemente la mejor manera de proteger sus intereses. Se proponían elegir como jefe de Medina a uno de sus hombres prominentes, de Sad ben Ubada, es decir, los medinenses querían nombrar ahora al frente de la comunidad de Medina a un medinense y sacarse de encima a los que habían venido con Muhammad. Muy bien. En cuanto se supo esto, se le dio aviso a Abu Bakr, que estaba en casa de Muhammad, y este acudió inmediatamente con los demás dirigentes del grupo mequí, del grupo mequense, ¿verdad? Con Umar y con Abu Ubaida. En el camino se les unió el jefe de una tribu medinense, que era rival de esta que estaba intentando nombrar un jefe medinense, de los Aus, que no querían de ninguna manera que el poder cayera en este clan rival medinense. Pues verán que es ya una situación compleja a las horas de fallecer el profeta. Muy bien. En las calles la agitación se difundía entre los miembros de todas las tribus de Medina, que no querían ser víctimas de la decisión que se tomaría. Como siempre, hay dos facciones que se disputan el poder, y todos los que están en el medio temen que cualquiera sea la solución, ellos van a pagar los platos rotos. O sea que la intranquilidad en Medina, una vez que muere el profeta, es tremenda, ¿verdad? Entre aquellos clanes que quieren sacarse de encima el poder de los quraishíes, aquellos que apoyan el poder quraishí y aquellos que están en el medio, que temen cualquier solución que se tome, porque ellos van a ser los primeros damnificados. Así que bueno, esa es la situación. Hay alguien que tiene abierto a ver, vamos a silenciar, es las personas nuevas que entran, yo les pido que silencien. Muy bien, creo que ya estamos todos, porque si no entran ruidos y no escuchamos. Así que bueno, en esa situación entonces,
caía la noche, recuerden que el profeta murió a primera hora de la tarde, cae la noche en Medina y casi todos se olvidan del cadáver de Muhammad que yacía en la pequeña cabaña de Aisha. La discusión fue larga, ardiente y confusa, a la luz de las lámparas de aceite y de las antorchas. Un medinés propuso que se eligiera dos jefes, uno Qurayshi y uno medinés. O sea que es la fórmula de compromiso. Bueno, elijamos un jefe de cada cosa. Pero la mayoría comprendió que eso significaba la división y la liquidación de la nueva sociedad islámica. Todos gritaban al mismo tiempo, llegaron a las manos, y había que terminar esto. Estos hombres comprendían oscuramente que la liquidación del nuevo sistema islámico sería un desastre para todos. Ningún medinés lograría imponer obediencia absoluta en su propia ciudad. Las tribus no medinenses se negarían a seguir a aquellos de quienes sospechaban que iban a anteponer los intereses de su propia tribu. Así que el candidato ideal era uno de esos quraishíes separados de la propia tribu mequense por una larga emigración y una larga lucha contra ellos. Es decir, que la solución ideal para evitar todos estos conflictos era buscar un sucesor en ese grupo de quraishíes que se habían tenido que ir de la Meca y que respondían a los intereses del profeta. Así que Abu Bakr propuso como sucesor a Umar. Recuerden que Abu Bakr es el padre de Aisha y que Umar es el padre de Yadilla, de la primera mujer de Muhammad, ¿verdad? O sea que Abu Bakr propone que el sucesor sea el padre de Yadilla o de Abu Abaida. Abu Abaida es un personaje muy importante de la comunidad, de los primeros compañeros. Es el primer el primer mequense que se convierte al Islam. O sea que es el primer musulmán que acepta el mensaje de revelación que da Muhammad. Y por lo tanto es una personalidad muy importante dentro del grupo que acompañó a Muhammad. Así que bueno, de alguna manera Abu Bakr fue el que intentó manejar la situación proponiendo a quién elegir, ¿verdad? Bueno, sus discursos de hombre ponderado e inteligente, que no perdía la cabeza en las horas difíciles como la que se estaban viviendo, impresionaron mucho a todos los asistentes. El nombre de Umar, que tenía fama de ser demasiado violento, despertaba reticencias y resistencias, y el propio Umar desistió al nombramiento en favor de Abu Bakr. A la noche, ya muy tarde, finalmente se pusieron de acuerdo y eligieron como sucesor a Abu Bakr. Este sería el sucesor o reemplazante, es decir, el jalifa del mensajero de Alá. El Islam continuaba entonces. Pero mientras pasaba esto, y deciden finalmente medinenses y quraishíes emigrados de la Meca, deciden quién va a ser el jefe que continúa Muhammad. Durante este lapso, en la casa de Muhammad, se había reunido toda la familia de él. Estaba Ali, su yerno, era primo y aparte era casado con Fátima, con la hija de Muhammad. Así que estaba toda la familia, estaba Ali, estaba Abbas, el tío de Muhammad, Usama, que era al que Muhammad le dio el mando de la fuerza expedicionaria que iba a emprender la conquista de Siria, ¿verdad? Estaban todos aquí y pertenecían, algunos de ellos, a una tribu quraishi, que no era la propia de Muhammad. Acá siempre recuerden que cada tribu, cada clan, está conformada por varias familias, ¿verdad? O sea que Muhammad era quraishi, era de una de las familias quraishi, pero junto con la de él había otras. Entonces, lo que las otras familias quraishíes querían, desaparecido Muhammad, era que el poder recayera en sus propias familias y no más en la familia del profeta. O sea que acá hay líos incluso entre los quraishíes. Por un lado tenemos los problemas entre los medinenses y los mequenses que habían venido con Muhammad, y ahora dentro del propio núcleo de Muhammad tenemos los problemas entre su propia familia y las familias de los demás quraishíes que lo acompañaron, para que no fuera sencilla la situación. Así que bueno,
Todos estos estaban reunidos en casa de Muhammad y esperaban saber qué pasó en la reunión con los medinenses. Así que, muy bien. Informantes bien intencionados les llevaban a esta gente los ecos de la reunión en el calpón de los medinenses. Estaban furiosos, se sentían impotentes y quizá confiaban en tomarse la revancha algo más tarde. Durante meses se negaron a reconocer a Abu Bakr, ¿verdad? Es decir, que todos los quraishíes que no eran de la familia de Muhammad se negaron durante varios meses a aceptar el liderazgo nuevo de Abu Bakr. O sea que Abu Bakr la tuvo compleja, porque no solo tuvo que imponerse a los medinenses, sino que también se tuvo que imponer a su propia gente que no aceptaba su sucesión. Así que muy bien. Esa noche, con todo ese problema, sucedió algo muy anormal e inesperado, ¿no? Ya que era natural que el augusto cadáver de Muhammad fuera enterrado solemnemente, como se había hecho muchas otras veces, con muertos de menor importancia, en el cementerio de Baqi, al lado del hijo, al lado de su hijo Ibrahim y de su hija Ruqayya. Recuerden que Muhammad tuvo hijos que fallecieron antes de él, su hijo varón, que es Ibrahim, y su hija mayor, que es Ruqayya. Entonces lo normal era que, siguiendo los ritos tribales, el cuerpo del profeta hubiese sido enterrado en este cementerio en Baqi junto con su hijo y su hija, ¿no? Y otros muchos compañeros de la primera etapa. Así que bueno, pero parece que Ali, que Abbas y que sus amigos quisieron evitar una ceremonia en la cual Abu Bakr dirigiría la procesión fúnebre y aparecería como el sucesor designado del profeta. O sea que acá le serrucharon las patas a Abu Bakr. No quisieron que Abu Bakr fuera quien dirigía los ritos funerarios del profeta, porque automáticamente eso lo colocaba en la situación de sucesor del profeta. Y por lo tanto verán que su propio primo, Ali, que es el que va a ser el cuarto profeta, el que va a dividir al Islam en sunitas y chiitas, ¿verdad? Él no quiso de ninguna forma respaldar el nombramiento de Abu Bakr. Entonces, por eso, el cuerpo del profeta no es enterrado bajo esas circunstancias. Entonces, acá Robinson dice, esto recuerda mucho al Antonio de las exequias de César o a Stalin, utilizando con fines políticos los funerales de Lenin, ¿verdad? O sea que, claro, siempre qué hacer con el cuerpo del líder, dónde enterrarlo, cómo honrarlo fúnebremente y quién dirige la honra fúnebre, tiene capital importancia en los procesos de sucesión. Y siempre ha habido problemas con estos temas. Y acá se vuelve a dar. Bueno, sea como fuera, decidieron enterrar al muerto esa misma noche en la cabaña donde había muerto. No lo llevaron al cementerio, lo enterraron en la propia cabaña de Aisha. Pero de esto ni siquiera le avisaron a Aisha, a la hija de Abu Bakr, a la hija del nuevo califa, ¿verdad? No se lo dicen, a la hija que seguramente estaba durmiendo en la cabaña de alguna coesposa y oyó de golpe el ruido de pico de los cavadores. Lavaron apresuradamente el cadáver, lo envolvieron en 3 mantas, lo colocaron en el fondo del agujero y le echaron tierra sobre la cabeza. Así, Muhammad ben Abdallah, el Quraishi, había terminado para siempre su vida. O sea que, claro, luego se levantó una mezquita muy importante en el lugar de enterramiento del profeta en Medina, ¿verdad? Pero es una circunstancia totalmente ajena a los ritos tradicionales funerarios árabes, esto que sucedió con Muhammad. Y justamente está atada esa problemática a los procesos sucesorios. O sea que, como verán, ese día en que murió el profeta, la situación para la sociedad islámica fue sumamente compleja. Y esta persona que de todo este problema resulta elegida como sucesor de Muhammad, tiene ante sí una tarea muy, muy peligrosa, que es, por un lado, sofocar la revuelta de todos los que se levantaron en este momento para sacarse de encima el yugo del Islam naciente, y resolver también los problemas de la interna, de la propia tribu que había, de la cual salió Muhammad. Muhammad era de la familia Hasim, con H, Hasim,
Dentro de los quraishíes era la familia Hasim. Los que se lo pusieron a ellos, básicamente, es la tribu que ahora va a recoger con sus manos los frutos de lo que hizo el profeta, que van a ser los omeyas, ¿verdad? La familia de los omeyas, que era quraishí también, pero que siempre se había opuesto a la tribu Hasim y a Muhammad. O sea que toda la labor que va a hacer Muhammad de nacimiento de la comunidad islámica y del Estado Islámico, ahora va a recaer en beneficio de aquellos que más lo pelearon y que más se opusieron a él, dentro de su propia familia Qurayshi. Son las vueltas de la historia, que han pasado muchísimas veces también, que aquellos, los más acérrimos enemigos, son los que terminan recogiendo los frutos de la victoria. Y esto es lo que va a pasar en el Islam. Así que bueno, Abu Bakr resulta entonces elegido sucesor, y obviamente Abu Bakr con Umar, con Abu Abaida, este primer musulmán, son los que van a hacer el núcleo duro que va a sostener la obra del profeta. Y continúa el relato de esta manera. Unos 15 días después de la muerte de Muhammad, Usama, que era el chico que él había elegido como jefe de sus ejércitos, Usama, ¿recuerdan? Aquel negrito hijo de una esclava de Abisinia, que era el hijo de uno de los primeros seguidores de Muhammad que había sido asesinado y que, por lo tanto, Muhammad decidió emprender una partida de venganza contra los matadores del padre de Usama y puso a Usama como jefe de esta fuerza expedicional. Muy resistido por todos, incluso por el propio núcleo duro de Muhammad. Pero Muhammad se empeñó en que fuera Usama el que dirigiera. Así que 15 días después de la muerte de Muhammad, Usama partió hacia los confines de Siria para cumplir la tarea que el profeta le había encomendado. Acá empieza, es el primer movimiento de la expansión explosiva del Islam. El primer lugar al cual se dirige la nueva comunidad islámica es contra Siria, que pertenece al imperio persa, contra Siria. Así que muy bien. Abu Bakr se había negado enérgicamente a dejar de lado esta expedición o a nombrar como jefe a alguna otra persona. El mensajero de Alá, que era Muhammad, debía ser obedecido más allá de la muerte. O sea que esto era lo que había previsto Muhammad antes de morir, y Abu Bakr lo hizo cumplir a rajatabla contra la opinión de todos los que no querían ver a Usama ni nada por el estilo. Era una forma de convertirse en un sucesor legítimo de Muhammad, en tanto él estaba dando cumplimiento a las últimas órdenes que Muhammad había dado. Así que muy bien. En septiembre de este mismo año, aparte de Usama que va hacia Siria, Khalid, que es otro de los generales de la comunidad, partió para vencer a los opositores árabes que se habían rebelado. O sea que acá Khalid va a comandar las tropas que luchan contra las tribus árabes que se rebelan contra el Islam una vez que muere Muhammad. O sea que hay una disidencia interna. Al año siguiente enfrentaba al imperio persa, es decir, que al año siguiente Khalid, ya controlada la sublevación de las tribus árabes, va a marchar contra el imperio persa. Y en tanto, Abu Bakr va a hacer una maniobra muy inteligente políticamente, porque va a nombrar a Yazid. Acá son todos nombres que nos vamos a olvidar, pero no importa, hay que decirlo porque son los nombres de la gente. Nombró a Yazid como general para invadir la Palestina bizantina. Es decir que el primer ataque con Usama fue hacia Siria, el segundo con Yazid fue hacia el imperio persa, y ahora con Yazid van a ir contra la Palestina bizantina, ¿verdad? Pero lo importante era ver quién era Yazid. Es fundamental, porque esa es la parte importante política de por qué nombra a Yazid, porque Yazid es el hijo de otro que no nos vamos a acordar nunca el nombre, pero hay que decirlo, de Abu Sufyan. Abu Sufyan era el jefe de la familia Omeya, ¿verdad?
de esa familia que se opone dentro del clan Qurayshi a la familia de Muhammad. O sea que Abu Bakr nombra jefe militar para ir contra Palestina al hijo de la cabeza de la dinastía Omeya, de lo que va a ser la dinastía Omeya. Muy bien. Así que bueno, de alguna manera la paz árabe exigía encontrar algo que mantuviera unido a todos estos intereses diferentes. Y esto fue el botín de guerra, ¿verdad? Lo que Abu Bakr y los califas sucesores van a utilizar para mantener unidos a todos estos intereses diferentes de los árabes es la promesa y el reparto efectivo de un botín de guerra que fue incalculable, absolutamente incalculable, ¿verdad? Es decir, cosa que los árabes comprendieran, que si se dividían y luchaban entre ellos, iban a volver a las etapas anteriores donde no contaban para nada. Pero que si superaban sus diferencias de intereses y sus rencillas que siempre habían estado ahí, aceptaban al jefe que en cada circunstancia iba a estar al frente de la comunidad, iban a salir todos beneficiados, porque iban a poder, por un lado, tener en paz la tierra natal árabe y no desangrada en guerras civiles, porque ya lo habían visto en la guerra entre Medina y la Meca y había sido terrible, y no querían volver a repetir esa experiencia de que los árabes se matasen entre ellos, ¿verdad? Y entonces, bueno, eso con el aliciente de que iba a haber un reparto que fue minucioso y al pie de la letra, donde todos los musulmanes, del primero al último, cobraban su cuota parte del botín de guerra. Entonces, bueno, eso fue de alguna manera el aglutinante que permitió que el Islam naciente no implosionara y quedara todo sin continuación. Así que muy bien, acá dice, la paz árabe exigía que se encontrara en el exterior un exutorio para la belicosa energía de las tribus y un botín para mantenerlas. Y acá, muchas veces ellos habían atacado poblaciones pequeñas, pero unas veces habían tenido éxito, otras veces los habían masacrado en las épocas preislámicas, pero ahora, esta vez, la cosa iba a ser mucho más favorable para los árabes, porque esta vez tenían detrás de sí un Estado coherente y dentro de sí una ideología que hacía que nunca fueran asimilados por los demás, ¿verdad? Es decir, ahora, nucleados en torno al Islam, iban a tener un diferencial que iba a permitir que no se mezclaran con los demás y desaparecieran en la mezcla. Muy interesante esto. Delante de ellos solo tenían al desordenado imperio persa y al imperio bizantino, que a pesar de muchas recientes victorias, estaba muy debilitado y desunido. Los ejércitos islámicos, a medida que avanzaban, veían cómo los enemigos se desmoronaban ante la mirada indiferente de los pueblos oprimidos. Era claro que todo el imperio persa y todo el imperio bizantino no gozaban de la simpatía de los pueblos que dominaban, y por lo tanto estos hicieron así cuando aparecieron los ejércitos islámicos, dijeron, incluso muchos les abrieron las ciudades sin guerra, ¿verdad? Los dejaron entrar, porque a la larga no querían para nada a su amo persa o a su amo bizantino, y por lo tanto, para los islámicos fue una cosa que ellos mismos no podían creer, cómo todas esas tierras que antes pertenecían a estos dos grandes imperios caían una tras otra en poder de ellos, sin un esfuerzo para nada importante, ¿verdad? Pero bueno, de todas maneras, a pesar de esto, las disensiones dentro del propio mundo árabe siguieron latentes, ¿verdad? Por más de esta componente de decir, bueno, ok, dejemos de lado nuestras rencillas, embarquémonos en esto. De todas maneras, ahí estaba latente todavía algo que no se solucionó y que va a ser lo que va a dividir el mundo islámico en definitiva, ¿verdad? Porque, bueno, es decir, los árabes no estaban unidos del todo. Los clanes, los grupos, los intereses creados anteriores al Islam y los que habían nacido con él lo desgarraban totalmente.
Pero el espectro de la decisión aterrorizaba a todos y la mayoría de las masas árabes se reagrupaba, resignada o entusiasta, detrás del jefe de la comunidad. Pero ya en el año 37 de la Égira, en el 657, es la época en que Muhammad en Medina lucha contra la Meca, que todavía se le resiste, ¿verdad? En ese año del 657 fue la primera guerra civil del mundo árabe, cuando se enfrenta Ali, Ali, el primo y yerno de Muhammad, que era quien conducía el ejército de Muhammad, se enfrenta a Ali con Muawiyah. Muawiyah, acá aparece el primer, el que instaura la dinastía Omeya. Muawiyah, M-U-A-W, Muawiyah, Muawiyah. Muawiyah, que era de la familia, era el hijo de ese Abu Sufyan que nosotros nombramos hace un rato, que era el jefe, la cabeza del clan Omeya. Muawiyah era el hijo del jefe del clan Omeya, ¿verdad? Y lo habían nombrado, una vez que conquistaron Siria, Abu Bakr lo nombró embajador de Siria, lo nombró gobernador de Siria. Pero antes de eso, ya Ali se había enfrentado a Muawiyah en una batalla en la cual había muerto, fue una derrota para Muhammad y al ejército conducido por Ali, y murió mucha gente. Y acá ya ellos en este año habían visto el horror de la guerra fratricida, y finalmente, para terminar esta batalla que hubo en el 657, algunos combatientes amarraron hojas del Corán a la punta de sus lanzas para pedir que cesara la lucha fratricida. Era una maniobra política, pero el llamado a la unidad musulmana impresionó a todos y finalmente se impuso. Cesó el combate y se recurrió al arbitraje. Es decir, acá esto va a estar en la base, que lo vamos a ver bien la semana próxima, está en la base de la separación del Islam en sunitas y chiitas. Este episodio en el cual Ali se enfrenta a Muawiyah, ¿verdad? Ese es el detonante que va a dividir para siempre la comunidad islámica. Pero el tema es que en estos momentos, ¿verdad? La situación política era de tal tenor que Abu Bakr no tuvo más remedio que darle entrada a esa familia Qurayshi que tanto se había opuesto al profeta y a ellos mismos, a los omeyas, ¿verdad? Porque lo que tenía claro Abu Bakr era que si no lograba meter a los omeyas dentro del nuevo esquema de poder del Estado Islámico, el Estado Islámico no iba a tener futuro, ¿verdad? Porque era demasiado fuerte la familia de los omeyas como para poder prescindir de ellos. Y por lo tanto Abu Bakr les da la gobernación de Siria, y luego a partir de ahí va a aparecer como predominante la familia Omeya, ¿verdad? Muy bien. Entonces acá nos cuenta un poco Robinson cómo se organizó esta primera etapa del nuevo plan de Abu Bakr. Entonces decía, los árabes se beneficiaban colectivamente con las riquezas de todos los países inmensos y fértiles que habían caído en su poder. ¿Y qué hacían? Le cobraban a la gente que habían conquistado un impuesto relativamente bajo, ¿verdad? Y dejaban a los habitantes de las tierras conquistadas cultivar sus tierras, ocuparse de sus cosas, organizar sus relaciones personales como quisieran, hablar su lengua, adorar a su Dios y obedecer a sus sacerdotes. O sea que fíjense la amplitud con la cual la conquista islámica se asienta, ¿verdad? Es decir, le cobran un impuesto a los habitantes de las tierras conquistadas, pero les permiten continuar con su vida en forma regular, ¿verdad? Con las mismas relaciones que tenían antes,
con su misma religión, con sus mismos sacerdotes, con todo esto. Claro que los musulmanes no creen en la conversión forzosa, curiosamente a lo que nos parece ahora en la actualidad, pero no eran partidarios, nunca fueron partidarios de la conversión forzosa de la gente que caía bajo el nuevo Estado Islámico, sino que pensaban que la conversión debía hacerse por convencimiento y por amor a Alá. O sea que bueno. Los vencedores entonces se dividían con bastante equidad la renta de toda esta inmensa explotación que tenían, y al frente de este nuevo imperio islámico estaba la familia Qurayshí que más se había opuesto al profeta, es decir, la de Abu Sufyan, la de los omeyas. El mejor organizador de este nuevo período fue Muawiyah, el hijo de Abu Sufyan, e hijo también de Hind, H-I-N-D. Hind era la madre de Muawiyah, de Hind. Esa mujer, una mujer legendaria en el Islam, Hind, esta mujer cuyo odio hacia el Islam había llegado hasta la histeria, ¿verdad? Fue una de las mayores oponentes de Muhammad y de su familia Hasim. Había llegado hasta la histeria. Tanto es así que en la noche de Hud, a ver, U-H-U-D, Ud es una colina que está a medio camino entre la Meca y Medina, donde hubo una batalla muy importante entre el ejército de Muhammad, comandado por Ali, y los mequenses que todavía se resistían a el profeta, ¿verdad? Allí perdió el ejército de Muhammad, comandado por Ali, y hubo una matanza tremenda de musulmanes, ¿verdad? Entonces, en esa noche de esa batalla, esta mujer, Hind, le había sacado el hígado a Hamza. Hamza fue el que condució, uno de los principales guerreros de Muhammad, el león de Alá, como se le conocía, que era el tío de Muhammad, y se lo había comido, ¿verdad? O sea que esta mujer le había quitado el hígado al tío de Muhammad y se lo había hecho a la plancha y se lo había comido. Tal era el odio que tenía contra Muhammad y su familia. Esta mujer era la madre de el que va a ser el hombre fuerte del clan Omeya. Así que bueno, era como si Muhammad hubiera trabajado y predicado para la mayor gloria y beneficio de sus más encarnizados enemigos. Había conquistado un imperio para los Quraishíes, que lo habían rechazado, lo cual es muy frecuente en todos los procesos revolucionarios, dice Robinson. O sea que se da esta terrible curiosidad, ¿verdad? Acá Robinson habla de muchos ejemplos históricos de esto, que no viene al caso, pero sigamos. A partir de ahora, y mi idea es poder ir terminando por acá para no complicar, porque son etapas muy complejas, ¿verdad? A partir de ahora, los omeyas están en el escenario político del Islam para no desaparecer más. Nosotros vamos a ver que una vez que pase el gobierno de los 4 primeros califas, esos que se conocen como los califas guiados por el bien, o los califas rectos, o los califas ortodoxos, que son todos nombres con los que se les conoce a ellos 4, ¿verdad? A Abu Bakr, a Umar, que también lo conocemos por Omar, ¿verdad? A Umar, Abu Bakr, el padre de Aisha, Umar, el padre de Yadilla, Uthman, que es el marido de una de las hijas de Muhammad, y Ali, que es el marido de otra de las hijas de Fátima, ¿verdad? Estos 4 califas son los que provienen del núcleo íntimo del profeta. Una vez que pasen estos 4 califas, va a aparecer la instauración de la dinastía Omeya, ¿verdad? A través del hijo de Muawiyah. El hijo de Muawiyah, que es Yazid, va a ser el primer califa, va a ser el 5º califa, el primero de la dinastía Omeya, que es la que va a tener
un desarrollo brutal del Islam, es la que va a penetrar en el continente europeo a través del estrecho de Gibraltar, es la que va a liderar la penetración del Islam hasta las orillas del Loire en Francia, y es la que, una vez que en el núcleo central de poder pierden los omeyas el poder, se mantienen en el Andalus, en la España, en la península ibérica arábiga, hasta el siglo XV. O sea que es una dinastía muy importante la omeya, porque si bien en un momento determinado pierden el control de la parte oriental del Islam, en el 750, cuando termina el califato de Damasco, ¿verdad? Y a partir de ahí son sustituidos por los abásidas, mantienen el califato en España. Primero se va a hacer el Emirato de Córdoba y luego el Califato de Córdoba, que va a quedar bajo control omeya hasta el año 1031. O sea que es muy interesante porque este núcleo que fue tremendamente opositor al profeta es el que le da una de las épocas de mayor esplendor al mundo islámico, posterior al profeta, ¿verdad? Y eso sí, a ver, el núcleo religioso del Islam nunca va a ser discutido en forma profunda. Puede haber algunas discrepancias en la aplicación de la sharia, de la ley, o de algunas cosas así. La discusión vino por el poder del Estado Islámico, ¿verdad? Por quién manejaba el nuevo imperio islámico armado por Muhammad y sus seguidores. Ahí es donde aparecen las disidencias, ahí es donde aparecen, bueno, contra el núcleo originario cercano al profeta, aparecen los omeyas, que eran sus grandes oponentes, y son los que continúan la labor del Islam. Y luego van a aparecer los abásidas, que provienen del tío Abbas, del tío de Muhammad también, que en su momento van a destronar a los omeyas y van a establecer la dinastía abásida, que es realmente gloriosa y estupenda dinastía que va a continuar con el esplendor del Islam. O sea que es una situación interesante. Lo que nosotros ahora vamos a ver la semana siguiente es que cuando finaliza los 3 primeros califas, Abu Bakr muere a los 2 años de ser electo califa. Se sospecha que murió envenenado, no se sabe seguro, pero se sospecha que fue envenenado. Él fue el conductor del Estado árabe desde el 632, en que había muerto Muhammad, al 634, 2 años nada más, en que él muere. Lo va a suceder el otro consuegro, ¿verdad? El que no quisieron elegir en primer momento porque era muy violento, Uthman, el padre de Yadilla, que va a reinar en el califato durante los 10 años siguientes, del 634 al 644. Y Umar va a ser asesinado, ¿verdad? Va a ser asesinado por el clan de los yarishíes. Los yarishíes eran una facción ultra pura del Islam, que estaban en contra del califato de Umar y terminaron asesinándolo, ¿no? Finalmente, cuando muere Umar, lo sigue Uthman, que es el tercer califa, que es el marido de una de las hijas de Muhammad, ¿verdad? Lo sigue Uthman y va a reinar 12 años, del 644 al 656. Uthman es fundamental en la historia del Islam porque va a ser el que compile el Corán, el que compile y edite la versión original y única del Corán. Fíjense que no estamos más o menos unos 25 o 30 años después de fallecer el profeta, nosotros vamos a tener definido el libro sagrado del Islam. Un proceso que a judíos y cristianos llegar a la constitución del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento les va a llevar siglos a las dos comunidades anteriores, ¿verdad? Sin embargo, en el Islam
antes de cumplirse los 30 años de la muerte del profeta, el texto sagrado ya está en su versión definitiva, la que nosotros conocemos hasta el día de hoy. ¿Por qué fue esto? Porque Uthman tenía miedo que la interpretación de la revelación y de la palabra del profeta fuese motivo de disensiones al interno del Islam. Porque, obvio, hasta ese momento, ¿cómo existía el Corán? Bueno, existía en la memoria, como tradición oral, como recitado, en los compañeros vivos aún de Muhammad, que habían escuchado de la propia boca de Muhammad la revelación, o sea que estaba memorizada por parte, y también partes del Corán estaban por escrito. Muchos lo sabían, tal vez no habían confiado en su memoria y las habían consignado por escrito, y las habían consignado incluso grabada en huesos. Se usaban los omóplatos de los camellos para hacer este tipo de temas. O sea que había numerosos documentos que tenían que ver con la revelación. No coincidían del todo unos con otros, porque justamente la memoria todos sabemos lo traicionera que es a veces, ¿no? Y todos estamos convencidos de que recordamos una cosa y no es tan como la recordamos. Entonces, tal vez Uthman, previendo que la interpretación y la palabra sagrada pudiesen ser motivo de disensión, decidió realizar una versión única y consensuada del Corán. Juntó a todos los compañeros vivos de Muhammad, y a gente muy conocedora de la tradición profética, y ellos compendiaron y escribieron el Corán en su versión definitiva. Y aparte, Uthman hizo otra cosa muy sabia. Hizo quemar todo lo que había hasta ese momento respecto a estas tradiciones para que no se pudiesen esgrimir más adelante como motivo de discordia. O sea que a partir de ese momento desaparece toda la disgregada documentación que había respecto a la revelación y solo aparece como versión definitiva y auténtica esta que se realiza bajo su califato. Lo cual es fundamental, ¿verdad? Porque le evitó al Islam una cantidad de problemas que tuvo el judaísmo y que tuvo el cristianismo respecto a sus textos sagrados y al canon religioso. Así que, y aparte de esto, Uthman es fundamental también, porque Uthman fue el que terminó de consolidar la institucionalización del imperio musulmán, del imperio islámico. Fue el que le dio forma definitiva a la institucionalización de este vasto imperio que cubría territorios inmensos y que necesitaban tener una administración eficiente y controlada directamente por el califa, que todavía está en Medina, pero que una vez desaparecidos los 4 primeros califas, el centro de poder se va a desplazar hacia Damasco, ¿verdad? A Damasco, porque Damasco era la capital de Siria, donde estaba Muawiyah y donde su hijo va a ser el primer califa de la dinastía Omeya. O sea que el centro de poder, cuando desaparece Ali, el último de los 4 primeros califas, el centro de poder se desplaza de Medina hacia el norte, hacia Damasco. Y durante todo el califato Omeya va a ser Damasco la capital del nuevo imperio de los Omeyas. Muy bien, acá lo vamos a dejar para analizar la ruptura que se produce cuando estamos en el 4º califato, en el califato de Ali, y Ali se encuentra enfrentado a Muawiyah, respecto a un incidente que ocurrió en esos momentos y que fue el que provocó finalmente la escisión del Islam en sunitas y chiitas. Como es un tema importante que hay que darle su tiempo, vamos a dejar hoy aquí y la semana que viene vamos a ver este episodio fundamental que divide el Islam hasta nuestros días. Muy bien. Antes de terminar, abramos preguntas, comentarios y cosas. Esto es muy complejo, yo lo entiendo, pero prefiero ir pasito a pasito para que todos tratemos de entender un poco cómo transcurre la historia
de estos inicios del Islam. Muy bien. Si alguien quiere preguntar algo, habilite su sonido, por favor, o comentar. No hay comentarios, no hay preguntas. Es complejo, aparte para nosotros es historia china esto, más o menos, ¿verdad? Son procesos históricos que no manejamos. Sí, María Rosa, cuéntame. No, no te voy a contar porque tengo pila que escucharlo y pasarlo a limpio. Mucho para filtrar. Pero sí me atreví a subir porque en el chat escribí Muawiyah y Babi Suyan Muy bien. Cadilá Omeya. Por si lo ven en el Ajá, chat, porque no lo sé manejar y me atreví a exacto. anotarlo. ¿Es Perfecto. así? Muawiyah, claro, ¿Es Muawiyah sí, así? lo podemos encontrar de muchas formas, como todos los nombres árabes, ¿verdad? Mi versión que yo la tengo es con doble Y y no tiene la H final, pero es lo mismo, el nombre es Muawiyah y Muawiyah es como les debe quedar a ustedes en la memoria, Muawiyah. Ibn significa hijo de, como recordarán. Hijo Ibn de... y Abi Sufyan es el nombre de su papá, que era el jefe de esa rama de los Quraishíes, que eran los omeyas y que estaban enfrentados a los Hasim de Muhammad. O sea que está perfecto, y va a ser el hijo, Muawiyah es el hijo de Abi Sufyan, y es el que va a tener la gran trifulca con Ali, y el hijo de Muawiyah va a ser el primer califa de la dinastía Omeya. Así que está muy bien, María Rosa, gracias por tu aporte, Perdón, por haber ¿puedo hablar? escrito. Sí, Alejandra. Sí, yo estaba pensando en la extensión de los musulmanes a la península ibérica, que conviven 800 años con los judíos Sí. y con los cristianos. Después los Y los cristianos romanos. y sí, todo, pero sobre todo con esas dos fuentes, ¿no? Que eran tan importantes y fueron bastante, en ese entonces fueron bastante pacíficos, porque Sí. cuando los Sí. hicieron retirar, se retiraron y bueno, no sé si hubieron algunas guerras o batallas, pero sí fueron bastante pacíficos. Después, claro, la iglesia, más allá de lo filosófico, la iglesia, diríamos, avasalla la maravilla arquitectónica que tienen los musulmanes, que para mí es algo que me llega al alma, no sé por qué razón, pero bueno, y crean iglesias arriba de las sinagogas, por encima, las ocultan, digo, pero fue realmente diríamos, una influencia muy importante que quedó hasta ahora, ¿no verdad? Porque ahora siguen entrando árabes a España, como sabemos Claro. cómo, ¿no? El Pero Magreb, de claro. cualquier forma, sí, de qué Obvio. forma El tema, entran. seguro. El tema, vamos a ver, digo, nosotros la imagen que tenemos del Islam es una imagen demasiado actual, es decir, lo que nosotros normalmente vemos a través de las noticias, a través de los acontecimientos que llegan a nosotros por diversos medios, representan una etapa muy particular de la historia mundial. Ya no digo ni siquiera ni oriental ni occidental, de una historia muy planetaria y muy mundial, que es un proceso que se abre eh, a fines del siglo XIX y fundamentalmente a principios del siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, que es el proceso de descolonización, cuando las metrópolis occidentales comienzan a replegar su esquema imperial, ¿verdad? Y en el reflujo del esquema imperial quedan nuevamente liberadas las tierras típicas pertenecientes al Islam. Pero entonces nosotros la imagen que tenemos del Islam es muy distorsionada por los acontecimientos contemporáneos. Y aparte es distorsionada porque, por ejemplo,
nosotros no recibimos en nuestros cables Al Jazeera y otra cantidad de emisoras y de cables que responden a la realidad musulmana vista desde los musulmanes. Nosotros recibimos siempre las noticias y vemos el mundo a través de determinadas cadenas noticiosas que son absolutamente controladas por las potencias occidentales. Y tenemos una visión que no es inocente, como no es inocente ninguna visión, ¿verdad? En el cual lo que se nos filtra es aquello que es funcional a los intereses de las potencias occidentales. Claro. Y punto, ¿verdad? Nos falta una campana, porque esa campana no la podemos escuchar porque no llega a nosotros. No llega a nosotros de ninguna manera. Y entonces después, ese tema que parece ser un Islam que pretende avasallar a todo el mundo, que pretende matar a todo el mundo, que es una guerra de Oriente contra Occidente, se cae por su propio peso, porque nosotros tenemos 1000 y pico largos de millones de musulmanes y no andan todos matando cristianos o judíos o quien sea por el mundo, y conviven en cantidad de países en forma racional y sin ningún problema, como convivieron en tantas otras oportunidades en el correr de la historia. Lo que de alguna manera decía Alejandra respecto a España o a la península ibérica, digo, obvio que hubo sus periodos de guerra, porque la guerra de Reconquista fue una guerra, obviamente, en la cual los ejércitos cristianos pero no eran todos los 365 días del año que estaban en esa situación. Claro. Y una vez que un reino de Taifa, cuando se descompone el Estado Islámico, es conquistado por los reyes cristianos, muchas veces las comunidades judías, las comunidades musulmanas continúan viviendo de la misma manera bajo el nuevo rey cristiano, sin el más mínimo problema. Y viceversa, cuando el Islam reconquista alguna tierra que pierde y vuelve bajo su poder, bueno, los cristianos que viven ahí siguen manteniendo su vida en forma tradicional. Cuando un rey cristiano se enfermaba, normalmente llamaban al médico judío o islámico, que era el que sabía, no llamaban a uno cristiano. Mucha de la hacienda del manejo económico de los reinos cristianos está en manos de judíos y de musulmanes. Claro, o sea que hay una convivencia y una mezcla que está muy lejana a esa imagen tan confrontativa que a veces se nos ha querido hacer ver. Obvio que cuando los reyes católicos terminan la reunificación de la península, expulsan a judíos y árabes que no se quieren convertir, digo, es real. Y es real todo el tema arquitectónico, pero eso no lo hicieron solo los cristianos, lo hicieron en la historia del mundo todos los nuevos dominantes que utilizaron los lugares sagrados del dominado para imponer su nueva religión. No es nuevo en la historia del mundo y bueno, esto no es justificarlo, pero me refiero que es un mecanismo normal y corriente que se ha utilizado y se utiliza siempre en la historia, ¿verdad? Porque a la larga nosotros tenemos que uno de los templos fundamentales del cristianismo hoy es una mezquita que es Santa Sofía, ¿verdad? Santa Sofía, después del Vaticano, era el templo cristiano más importante del orbe y en su momento se convirtió en una mezquita. Es decir, la mezquita de Córdoba le metimos una iglesia adentro, o a la de Sevilla le usamos el minarete árabe para hacer el campanario. Pero ellos hicieron lo propio con Santa Sofía y con tantas otras iglesias sinagogas que cayeron bajo el dominio islámico. O sea que, obvio, esto implicó siempre una pérdida tremenda en el patrimonio mundial arquitectónico. Pero la vida es así, es destrucción y construcción en forma interrumpida. Y bueno, esa es la realidad. Pero bueno, ok. ¿Algo más que quieran comentar? Es todo un proceso muy interesante, porque nosotros estamos acostumbrados a ver el mundo desde el ombligo occidental. Y esto nos obliga a asumir una mirada y a asumir unos acontecimientos que están ahí cerquita nuestro y que nosotros nunca hemos asumido en nuestra cultura general. Es como que ¿verdad? si nos faltara base.
no tenemos raíces Sí. de los temas. Yo me siento Exacto, así. claro, tenemos algunos Títulos. relámpagos. Exacto, algunos relámpagos, algunas cosas que Claro, nos vienen de allá, no pero hay en realidad profundidad. sí, desconocemos mucho eso, lo cual es una lástima porque nos Sí. empobrece, ¿verdad? Claro. Y esto no implica que uno acepte o no acepte, porque no es cuestión de aceptación acá en eso, ¿verdad? No, Es simplemente cuestión Esto es sentimiento. Es historia, no conocer. es aceptación, Claro. es lo que pasó. Así que bueno, yo creo que es una temática muy desafiante para todos nosotros porque Es, nos obliga a movernos en territorios que no conocemos y que que no nos son conocidos, claro. no para nada, y que podemos cometer muchos errores, incluso Errores. en la evaluación de eso, en la comunicación de esos temas, digo, porque no son los nuestros, está Claro. claro. Y bueno, pero bueno, son los riesgos que uno corre y que me parece bueno asumirlos, porque es un intento de complementar algo que nos falta, que es Claro. saber de eso. Como nos falta saber de tantas cosas, ¿verdad? Digo, porque claro, cada pueblo, cada cultura conoce mucho su ombligo, pero muy poco de lo que está alrededor de su ombligo. Es interesante. Bueno, gente, pasen un lindo fin de semana. Muchísimas Cuídense. gracias. Gracias, hasta Chao, luego. chao, gracias. Buen fin de semana. Chao, Sonia, Alberto, Eliana. Gracias. Chao. Chao. ¿Qué tal? Chao. Los saludo ahora. Chao, Chao, chao. Mónica. Chao, Chao. Mónica. Gracias. Chao, chicos. Gracias, chao.